Perfecto, listo, ya está grabando para poder compartirla. Mil gracias. Bueno, entonces yo a la mayoría de ustedes la semana pasada les envié un documento con instrucciones para instalar R y RStudio. Voy a validar a quienes no se las he enviado y a quienes no se las he enviado se las vuelvo a enviar para que las puedan tener ahí a la mano. Eh, ya está en proceso la solicitud del aula virtual, eso se demora un poco por estos días y entonces apenas yo tenga acceso y ya con la base de datos de estudiantes consolidada, les pido a las aulas virtuales que les brinden acceso. Eso puede que se demore, entonces yo no contaría con eso para esta semana, pero seguro para finales de la siguiente semana lo tendríamos resuelto y ese va a ser uno de los mecanismos que vamos a utilizar para intercambiar información y para que ustedes presenten los talleres. Ese es el segundo anuncio grande que quería hacer. Y el tercer anuncio grande es en particular para las personas que estuvieron inscritas en el curso anterior, en el curso de Data Wrangling. Sé que hay muchas preguntas y hay mucho interés por las certificaciones. Les pido disculpas en mi nombre y en el nombre del departamento por no haber atendido adecuadamente sus preguntas hasta ahora. Internamente hemos estado resolviendo el tema logístico porque es necesario crear algunos códigos para poder hacer el pago de la certificación y queremos hacerlo de la manera más cómoda para ustedes desde el punto de vista operativo. Y digamos, varios de ustedes yo sé que están en universidades y saben que hay muchas cosas que funcionan de manera lenta en las universidades y pues el externado no es la excepción en ese sentido y digamos hay cosas que también se dificultan en estos tiempos de trabajo remoto. Entonces les pido disculpas. Ya casi lo tenemos listo, digamos, ya hoy los códigos fueron creados, de manera que yo creo que mañana en el transcurso del día les puedo enviar un correo a todos quienes estuvieron en ese curso con la información sobre la certificación, sobre quiénes están habilitados para la certificación y cómo pueden acceder a la certificación. Muy bien, esos eran como los anuncios parroquiales que quería hacer y entonces vamos a comenzar. Entonces yo lo que tengo abierto aquí es RStudio. Yo les compartí este script que estoy viendo acá, pero antes de comenzar a trabajar en ese script, especialmente para los nuevos, quería contarles un poco sobre R y RStudio. Entonces, R es un lenguaje de programación y es un lenguaje de programación con una característica particular y es que fue creado con el propósito de hacer análisis de datos. Eso tiene muchas virtudes, eso en particular hace que sea un lenguaje, digamos, que tiene una curva de aprendizaje un poco menos empinada que la de otros lenguajes de programación, en particular en lo que tiene que ver con el análisis de datos. Y hay muchas tareas de análisis de datos que son mucho más intuitivas y naturales de hacer en R que en otros lenguajes de programación. En las instrucciones que les envié o que les voy a enviar, yo les decía que debían instalar dos cosas. Debían instalar RStudio y R normal. R normal es este iconito que aparece acá, que es una R azul con una elipsis tal vez gris en el fondo. Y si uno abre ese programa, les aparece una cosa como esta, que es la consola de R, que digamos permite hacer todo lo que vamos a hacer en RStudio, no hay problema en hacerlo aquí, pero es mucho menos intuitiva y mucho más cómoda para trabajar. Si se dan cuenta, es solamente la consola y para acceder a cualquier tipo de información que quisiéramos acceder, tendríamos que digitar algún código acá, por ejemplo, para ver las gráficas o para ver qué archivos, qué conjuntos de datos tenemos activos en nuestro espacio de trabajo, para ver cuál es nuestro directorio de trabajo. Bueno, para casi cualquier tarea, si trabajáramos solo aquí en la consola, tendríamos que utilizar código. Y no nos permite ver qué está pasando, digamos, solo podemos ver el código que estamos poniendo y para saber qué está pasando con los análisis que hemos hecho, con las gráficas que hemos generado,
digamos, no nos provee una manera sencilla de hacerlo y de tener un buen flujo de trabajo. Entonces, a pesar de que necesitamos tener esto instalado para que RStudio funcione, no vamos a utilizar R directamente nunca. Entonces la voy a cerrar y nunca más la voy a abrir en este curso. ¿Por qué la instalamos? Porque, insisto, necesitamos tener R instalado para que RStudio funcione. Ahora sí tenemos RStudio. RStudio es este icono azul con una R blanca adentro, y eso es lo que vamos a utilizar permanentemente en esta clase. Y digamos, aquí de entrada ya podemos ver varias utilidades de RStudio. Yo no me voy a detener en cada cosa que es útil de RStudio, pero aquí podemos ver de entrada que RStudio nos facilita ver qué está pasando para seguir con la misma manera como lo dije antes. Entonces aquí tenemos la consola en la parte inferior izquierda, ¿cierto? La consola yo lo entiendo como el cuarto de máquinas, digamos, es donde todo lo que está pasando en R pasa. Entonces cualquier análisis que yo quiera hacer, si yo quiero importar datos, si yo quiero limpiar datos, si yo quiero hacer algún análisis de los datos o generar alguna gráfica, todo tiene que pasar por acá, porque es el cuarto de máquinas, ¿cierto? Entonces esto es como una cosa bien importante en RStudio, todo tiene que pasar por acá, es lo que encontramos en la sección inferior izquierda. En la sección justo arriba de la consola tenemos lo que se llama como la fuente, y la fuente básicamente es un lugar desde el cual nosotros podemos darle instrucciones a R utilizando scripts o utilizando documentos de R Markdown, que algunos de ustedes ya conocen y a los que volveremos en algún momento. Por ahora nos vamos a enfocar en los scripts como este que tenemos acá, que yo les compartí hace unos minutos. Y como se pueden dar cuenta, son documentos que yo puedo guardar en el computador, tienen esta extensión .r, tienen una virtud y es que yo puedo comentarlos, así como estoy comentando estos. Cualquier cosa que esté precedida de un signo numeral es un comentario y es algo con lo que R no va a tratar de hacer nada, simplemente lo ignora y solamente busca hacer algo con las funciones que no estén precedidas y las expresiones que no estén precedidas de el signo numeral. Entonces es una buena herramienta de trabajo. Yo puedo poner comentarios, contarme qué es lo que estoy haciendo, contarle a mis colegas qué es lo que está pasando en cada uno de estos códigos. Para eso utilizo el signo numeral y luego lo que sí es código que deba ejecutarse en la consola, lo dejo sin signo numeral. Y vamos a utilizarlo mucho, entonces volveremos a esto más adelante. Esta es la segunda sección de RStudio. Ahora, aquí en la parte superior derecha, es posible que la mayoría de ustedes tengan esta parte superior derecha en blanco y está bien. Ahora que empecemos a trabajar, vamos a importar estas dos bases de datos y les van a aparecer esos conjuntos de datos aquí en esta base de datos. Pero al margen de que tengan o no tengan cosas, esto es lo que se conoce como el espacio de trabajo, digamos. Y allí es donde están los objetos que yo he creado porque importé una base de datos o porque creé un vector o porque corrí un modelo y lo guardé acá o porque corrí una gráfica y lo guardé acá. ¿Listo? Entonces este es el espacio de trabajo. Para yo poder utilizar datos en la fuente o en la consola, necesito tener esos datos aquí cargados en mi espacio de trabajo. Y cualquier función que yo ejecute acá, R va a tratar de, digamos, cualquier función que implique el uso de una base de datos o de un objeto en general, R va a buscarlo acá y si no lo encuentra acá, nos va a aparecer un error aquí en la consola. Entonces siempre tenemos que tener algo acá para poder trabajar o en la consola o en el script. Aquí en esta parte superior derecha también hay una cosa que es muy útil, que es esta segunda pestaña, que es la historia. Y en la historia ustedes van a ir viendo que van a encontrar las cosas que han pasado por la consola, va quedando un registro acá
de cada uno de los códigos. Entonces a veces a uno se le olvida cómo fue que hizo alguna cosa, cómo hizo alguna gráfica, cuál fue el último cambio que hizo. Y si no lo tiene aquí en el script, puede volver aquí a la historia y ahí ir viendo qué es lo que ha hecho. Y ahí están todos los últimos códigos que se hayan corrido. Entonces es posible que muchos de ustedes en este momento lo tengan, lo tengan vacío, pero a medida que vayamos llenándolo, que vayamos ejecutando código, esto se va a ir llenando progresivamente. Muy bien. Y por último está esta sección de aquí abajo, que es algo que vamos a utilizar muchísimo, en particular esta pestaña que se llama Plugs. Entonces ahí hay un par de pestañas, está esta pestaña que se llama Files y en unos segundos vamos a hablar un poquito más de esta pestaña porque resulta útil conocerla y estar familiarizado con esto. Y la otra pestaña, hay otro par de tres pestañas más que son muy útiles. Cuando empecemos a hacer gráficas, aquí en Plots nos van a empezar a aparecer las gráficas que tenemos, que vayamos generando y aquí podemos ir navegando entre gráficas y podemos exportarlas desde acá si quisiéramos, ¿cierto? Ahí estoy navegando en algunas gráficas de las que vamos a trabajar más adelante. Tenemos esta pestaña que es la pestaña de paquetes o librerías, en donde tenemos una lista grande, digamos una lista de los paquetes que actualmente están instalados en R. Esa lista seguramente es distinta para ustedes porque yo he ido instalando algunos paquetes que he ido necesitando para las clases y para otros análisis, pero ahí están los paquetes que tenemos instalados pues en un momento dado. Y aquellos paquetes que tienen un chulito al lado son paquetes que están activos, es decir, paquetes que están listos para trabajar. Y ya ahorita hablamos un poquito más de esto. Y por último está la pestaña de ayuda. Y cuando busquemos ayuda de distintas funciones, esa ayuda nos va a aparecer aquí en esta página y la vamos a estar utilizando con mucha frecuencia. Entonces esa es como una introducción a RStudio. RStudio, les decía, es lo que siempre vamos a utilizar. Cuando me refiera yo a R, pues seguramente me estoy refiriendo a RStudio en realidad, porque es un software que permite interactuar con R de una manera mucho más amigable. Fíjense que esta disposición de las 4 ventanas pues nos permite saber qué está pasando, nos permite ver qué estamos corriendo acá en la consola, nos permite ir trabajando en nuestro código en los scripts, nos permite ver qué objetos tenemos activos o cargados en nuestro ambiente de trabajo y nos permite ver, digamos, qué archivos tenemos disponibles, qué gráficas hemos generado, qué paquetes están instalados y activos y buscar ayuda de manera muy fácil sin tener que estar navegando en muchas ventanas al mismo tiempo. Listo. Entonces esa es como la primera parte de la sesión, que era hacer una introducción breve a R y a RStudio. Quienes lo estén haciendo a través de RStudio Cloud, se darán cuenta que en RStudio Cloud desaparece esta misma disposición. Van a encontrar las mismas 4 ventanitas o secciones de RStudio. Bien, entonces como les decía, vamos a trabajar sobre scripts y digamos el script como su nombre lo indica es un libreto, es un documento de texto sencillo en el que uno le da instrucciones a él, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ya les puedo explicar esto, pero aquí le estoy dando la instrucción de instalar unos paquetes, aquí estoy activando unos paquetes y más adelante estoy importando unos datos, explorándolos y por último hago unas gráficas, ¿cierto? Ahí yo le estoy dando instrucciones, pero la gran virtud de los scripts es que no me tengo que limitar a darle instrucciones, sino que yo puedo poner comentarios. Puedo poner comentarios para indicarme o indicarle a los colegas qué es lo que estoy haciendo con cada uno de los códigos.
Eso es bien importante. Si ustedes cogen cualquier manual de programación para análisis de datos o cualquier manual como cualquier libro que aborde el flujo de trabajo del análisis de datos, les van a recomendar, les van a hacer una recomendación de al menos dos maneras. Una recomendación es muy claramente decirles, mire, comenten todo lo que hagan porque eso va a ser útil principalmente para usted mismo, que va a acordarse, que en 2 o 3 semanas no va a acordarse porque fue que utilizó un determinado código, una determinada función. Y entonces, si usted tiene unos buenos comentarios y una buena explicación de lo que está haciendo, eh, pues no va a tener ningún inconveniente en recordar por qué puso una función y no otra función. Eh, Esa es como una manera en la que se plantea esa recomendación. Otra manera es, digamos, otra manera en la que dirían esto es que no hay que escribir código o no hay que programar pensando en los computadores, sino pensando en los humanos. Como de alguna manera la recomendación sería escriba código para humanos. Y eso significa poner comentarios y explicar muy bien cada paso de lo que se está haciendo. Eh, por supuesto, uno tiene que asegurarse que las funciones sean entendidas por el computador, pero lo más importante es que usted mismo en un mes o cualquier otra persona que vaya a utilizar este código en otro tiempo pueda entender qué es lo que está pasando con estas funciones. Entonces, por eso es que es importante mencionar lo de los comentarios en los scripts. Eh, es útil poner en los scripts todo lo que uno haga, digamos, uno a veces se emociona y va escribiendo aquí en la consola cada cosa que está haciendo y a pesar de que está la historia, hay posibilidades de que uno no recuerde cómo hizo algo o que de pronto cierre y no le dé guardar cuando cerró el estudio y entonces no le guardan las funciones que ejecutó en la historia. Entonces, la solución a ese riesgo o la manera de prevenir ese riesgo es siempre escribir todo en el script. No solo los comentarios, sino las distintas maneras en que usted haya resuelto una tarea o las cosas que haya intentado. Porque si lo tiene en el script, puede cerrar R tranquilamente, guarda su script, al otro día vuelve, abre el script y ahí va a tener todo lo que uno intentó y simplemente va a ser cuestión de rehacerlo y ya. Entonces siempre es muy útil trabajar en el script. Esa, digamos, es como una virtud de R frente a Excel, por ejemplo. En Excel hacer esto de escribir lo que uno va haciendo es mucho más difícil y siempre va a depender de la memoria o de tener algún manual de uso de la hoja de cálculo que uno esté utilizando, pero siempre va a depender mucho como de algunas cosas manuales y de recordar algunos pasos que uno siguió manualmente. Eso en R, si uno trabaja juiciosamente con los scripts, no debería ser un problema. O en Stata también pasa algo parecido. En general en los software estadísticos. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con scripts. Una cosa para los que no conocen es cómo puedo abrir yo un nuevo script. Si quiero empezar a trabajar alguna cosa nueva, distinta a lo que estoy viendo en la clase, ¿cómo lo puedo hacer? Y es muy sencillo. Aquí arriba a la izquierda hay una hojita en blanco con un más. Ustedes hacen clic ahí y la primera opción es un script. Entonces ustedes abren ahí el script, se les va a abrir aquí una ventanita y ahí ya están listos para empezar a escribir código o escribir comentarios. Y este script ustedes lo pueden guardar como guardarían cualquier archivo en su computador. Por ejemplo, le pueden poner aquí guardar eh, y se les va a abrir una ventana y ahí ustedes van a elegir la carpeta en la que quieran guardarlo y listo. En esa carpeta les va a aparecer el script con el nombre que ustedes le dieron. Yo acabo de guardar este que se llama prueba y la característica de los scripts es que tienen una extensión .r. ¿Listo? Muy bien.
Esa era como una segunda parte de la introducción. Antes de continuar, en este script ustedes vieron, hay una sección que se llama recursos de interés. Les voy a mostrar rápidamente cuáles son esos recursos de interés. Son cosas que yo les animo a que consulten eh, durante este curso y en el futuro. A mí me resultan muy útiles. La primera que aparece ahí es esta galería de gráficos de R. Y es la verdad una cosa muy útil porque aquí abajo ustedes encuentran gráficos distribuidos como por su finalidad o la función que cumplen. Entonces, por ejemplo, aquí hay conjuntos de gráficos que le permiten a uno analizar distribuciones de variables, correlaciones entre variables o ranqueo entre variables y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, digamos que yo quisiera ver un gráfico, este diagrama de dispersión, entonces uno hace clic ahí y le muestran distintos tipos de gráficos de dispersión. Eh, entonces digamos que el más básico es este. Y si usted hace clic en cada uno de esos gráficos, va a poder acceder al código que permitió crear ese gráfico. Para muchos de ustedes, este código hoy puede parecer chino, pero, por ejemplo, después de la clase de hoy, este código va a ser claro lo que está haciendo. Y hay códigos un poco más elaborados, pero a medida que vayamos avanzando en las sesiones de este curso, van a poder ir sabiendo qué quiere decir cada parte de estos códigos. Entonces, es una muy buena herramienta si uno se imagina un gráfico o si uno quiere ver qué gráfico le sirve para una determinada tarea. Uno puede venir aquí a la galería de gráficos de R, buscar el gráfico, mirar del código y luego tratar de replicarlo con los datos que uno tenga. Ese es el primer recurso que quería mostrarles, que es algo que les recomiendo consulten con frecuencia durante el curso y después de él. El segundo recurso es este libro que se llama R para Ciencia de Datos. Este libro originalmente es este que aparece acá, se llama Art for Data Science. Los autores del libro son estas dos personas, Garrett Grolemund y Hadley Wickham. Ellos son, digamos, los creadores, en particular Hadley Wickham es como el líder de un grupo de personas que crearon RStudio y que crearon un conjunto de paquetes que facilitan el uso de R. Entre esos paquetes está el paquete ggplot2, que es el que vamos a utilizar primordialmente en este curso para hacer gráficos. Entonces, pues digamos, es interesante leerlos y este libro en particular es muy útil porque si ustedes se dan cuenta aquí en la tabla de contenido, el curso cubre muchos temas que son útiles para el análisis de datos. Por ejemplo, aquí hay un capítulo de transformación de datos, por aquí hay un capítulo de importación de datos, bueno, ahí ustedes pueden explorarlo. En particular, yo les recomendaría para efectos de este curso darle una revisión a la introducción, digamos. La introducción empieza a introducir algunos conceptos de visualización y luego darle una mirada al capítulo 3, al capítulo 7 de análisis exploratorio de datos y más adelante cuando vayamos avanzando sería útil venir aquí capítulo 28, al capítulo 28. Todos esos tienen temas relacionados con la visualización de datos utilizando el paquete que vamos a utilizar en esta clase. Lo más chévere, y esto es reciente, por aquí debe estar la fecha, digamos, el libro fue publicado en enero del 2017 en inglés, ellos también pusieron a disposición la página del libro en español y a finales del año pasado un grupo de hispanohablantes publicaron, con la autorización de los autores, publicaron esta versión del libro en español y digamos es como un gran aporte yo creo a la comunidad y a los usuarios
de R en general. Entonces esa es como otra gran virtud de este libro y es como una muy buena fuente de referencia en general sobre R para análisis de datos y sobre los temas de visualización en particular que vamos a abordar. Y el tercer recurso que les sugiero es este libro, que ya es un libro que escribió el mismo autor del libro anterior, pero ya enfocado solamente en este paquete que se llama ggplot. Y entonces ahí hay una explicación como de cada componente de ggplot, de las cosas que son posibles hacer con ggplot, entre otras cosas. Entonces, pues también sería un muy buen libro de referencia para consultar. Todos estos libros, fíjense, están en internet disponibles. Por aquí hay otro mencionado que también es útil aquí, este que se llama Hands-on Programming with R, también está, lo pueden buscar, también está disponible en internet. Uno podría comprar la versión física si quiere, se consigue en Amazon, pero el libro, por ejemplo, este, tal cual como está en la versión física, está aquí en la página web. Entonces, puede utilizar uno cualquiera indistintamente. Muy bien, esos eran como los recursos que quería mencionarles, porque sé que eso suele generar inquietud y las personas quieren explorar un poco más, los temas que vamos a abordar, y hay 3 buenas herramientas para hacerlo. Listo, y antes de ya entrar en materia, es importante mencionar 3 cosas logísticas de RStudio que suelen generar inconvenientes y que por eso es importante en una primera sesión siempre recordarlas o aprenderlas. Yo igual voy a volver a ellas a medida que avancen las sesiones, pero es útil tener esta explicación antes de entrar en concreto en materia. Entonces, un poco la idea de cómo funciona R es la siguiente. R, digamos, es el lenguaje de programación. Cuando uno instala R viene con unas... Entonces, ese es como el lenguaje, y el lenguaje está conformado por paquetes o librerías, le llaman también algunas personas. Y los paquetes o librerías están conformados por funciones. Cada cosa que nosotros vayamos a hacer en R implica usar una función, ¿cierto? Cuando vayamos a hacer un diagrama de dispersión vamos a utilizar una función. Cuando vayamos a exportar una gráfica o a importar una base de datos, ahí en cada una de esas tareas estamos utilizando una función. Y como les decía, esas funciones son parte de paquetes que en últimas forman parte como de esa gran cosa que se llama R. Esa es como una primera explicación importante. Entonces, cuando uno instala R, vienen unos paquetes instalados, que es como lo que se conoce como base R, Entonces, ahí hay unos paquetes que permiten ejecutar unas tareas básicas, otras no tan básicas, pero es como el conjunto de paquetes con que viene la instalación de R. Algunos de esos paquetes están activos, y ya hablamos un poco más de esta idea de activar los paquetes. Algunos de esos paquetes, cuando yo inicio una sesión de R, están activos y otros no. Entonces ustedes, si son nuevos en R y acaban de instalar R y RStudio, la lista de paquetes que les aparezca en esta pestaña de la parte inferior derecha es la lista de paquetes que viene automáticamente instalada con R, y los que les aparece allí activos son los paquetes que en ese momento están activos en R. Esa es la segunda parte de la explicación. Ahora, lo más importante de esta explicación es lo que viene, y es la siguiente idea. Hay la comunidad, digamos, estadísticos, ingenieros de sistemas, economistas, pues una comunidad muy grande que hay alrededor de R, ha creado muchísimos paquetes, Mientras voy hablando voy a intentar cargar una página que suele ser útil para ver esto. Sí, es esta. Entonces, ha creado muchísimos paquetes para hacer todo tipo de tareas, digamos, desde cosas que ya se podían hacer con funciones de base R hasta cosas muy avanzadas, muy novedosas de aprendizaje estadístico e inteligencia artificial.
distintos paquetes para hacer gráficas, paquetes para descargar datos, bueno, lo que uno se imagine. Vamos a ver si encuentro algo aquí. No está por ahí el link. Bueno, yo se los puedo compartir en todo caso posteriormente. Es esta de acá, fantastic.org. Y esos paquetes, para poder utilizarlos, esos paquetes que no vienen instalados con R, que son muchísimos paquetes, esos paquetes es necesario instalarlos para poder utilizarlos en R, ¿cierto? Esa es como otra idea clave. Entonces, los paquetes que no vienen instalados con R y que necesitamos utilizar, es necesario instalarlos para que funcionen. Ese es el caso de este conjunto de paquetes que se llama tidyverse. Esos paquetes no vienen con la instalación básica de R, entonces es necesario instalarlos para que funcionen. Antes de instalarlos les cuento un poquito sobre tidyverse porque es relevante para efectos de las cosas que vamos a hacer en este curso. Aquí está la página de tidyverse y tidyverse es un conjunto de paquetes. Es un conjunto de paquetes que incluye estos 8 que ustedes ven acá, pero incluye otros paquetes. Pueden explorar los otros paquetes aquí en este link que dice Packages para ver qué otros paquetes forman parte de tidyverse. Los creadores de tidyverse son los mismos creadores de RStudio, que son los mismos autores de un par de los libros que les mencionaba hace unos minutos. Y entonces ellos crearon un montón de paquetes que en opinión de ellos, y yo personalmente comparto esa opinión, facilitan el trabajo con R, el trabajo de análisis de datos con R. Uno de esos paquetes es este paquete de acá que se llama ggplot2, que es un paquete que permite hacer gráficas de muy buena calidad y de una manera muy versátil y flexible, y ese es el paquete que vamos a aprender acá. Entonces, cuando yo instalo tidyverse, estoy instalando estos 8 paquetes y algunos otros que vienen acompañando estos paquetes principales de tidyverse. ¿Listo? Y para instalar tidyverse simplemente corremos esta función, que es la que tenemos allá en el script. Al hacer eso, se les va a demorar un poquito, yo no lo voy a hacer, yo ya los tengo instalados. Por ejemplo, si yo busco aquí en mi lista de paquetes, ya me aparece ggplot2, que es el paquete principal que vamos a utilizar. Entonces yo no lo voy a hacer, pero cuando ustedes corran esta función de install.packages, lo que va a hacer R es ir a internet y descargar de internet los paquetes y se los va a poner en esta lista, lo que significa que ya podrían utilizarlos. ¿Listo? Entonces, esa es una primera idea relacionada con los paquetes o las librerías, y es la instalación. Una manera es con este código que yo les puse acá, es la manera que yo recomiendo, pero hay otra manera que provee de manera muy simple RStudio, que es hacer clic aquí en este botoncito que dice Install, y si ustedes hacen clic ahí, ponen aquí el nombre de los paquetes, pueden poner tidyverse de la misma manera, y le dan aquí clic en Install, y eso también funciona. Eso también funciona. Listo. Entonces, una cosa que es bien importante tener en cuenta, bueno, una pregunta que vi aquí rápidamente en el chat, y es si están en la nube de la misma manera, install.packages, mejor dicho, casi que cualquier cosa que yo haga acá se puede replicar en la nube sin ningún problema, y es necesario hacerlo. Yo creo que en RStudio Cloud tampoco vienen preinstalados estos paquetes, entonces también es necesario hacerlo. Bien, una cosa que es bien importante sobre la instalación de los paquetes es que eso solo hay que hacerlo una vez. Entonces ustedes en los scripts de las próximas sesiones nunca van a ver esta función más, porque una vez ya lo instalo en mi computador, ya no va a ser necesario volver a instalar los paquetes porque ya están ahí, ya quedaron ahí. La única excepción es que yo actualice la versión de R, esa R se actualiza con alguna frecuencia, más o menos, no sé, cada 4 a 6 meses, y cuando uno descarga la última versión de R, se le borran todos los paquetes que uno tuviera instalados. Entonces, en ese caso, habría que volver a instalar los paquetes. Esa sería
tal vez la única excepción a esa regla general de que la instalación solo se debe hacer una vez. Entonces, es posible que ustedes, por ejemplo, los del curso anterior o personas que ya hayan tenido algún acercamiento con R antes, es posible que ya los tengan instalados y que no sea necesario, volver a instalarlos. Si les aparece aquí en esta lista de paquetes es porque el paquete quedó bien instalado. Si no les aparece, no quedó bien instalado. No quedó bien instalado. Entonces, al menos después de correr esta función les debería aparecer por lo menos ggplot2. Les van a aparecer otros, pero asegúrense que les aparezca ggplot2 para saber que van por buen camino. Y los invito a que exploren más esta página, que es la que les acabo de mostrar, para que vean qué otros paquetes de Tidyverse hay, cuál es un poco la filosofía detrás de Tidyverse y qué otras cosas están ellos trabajando, que yo creo que es bien chévere y bien útil lo que ellos hacen. Entonces hay una primera tarea relacionada con los paquetes, que es la instalación, que por regla general solo se hace una vez. Ahora, cuando uno abre una sesión de R, ustedes se pueden dar cuenta en esta pestaña de paquetes que aparecen algunos paquetes con un chulito. Los paquetes que tienen chulito son paquetes que están activos, y que un paquete esté activo quiere decir que está listo para ser utilizado, que cualquier función que esté dentro de ese paquete yo la puedo utilizar sin ningún problema. De la misma manera, y en sentido contrario, no, de la misma manera, si el paquete no está activo, las funciones de ese paquete no se pueden utilizar. Entonces, Perdón, Santiago. adelante, Fernando. Tiene dos equipos encendidos, a algunas personas les está sonando eco. No, yo creo que es como el cuarto. Voy a abrir un poco la puerta a ver si eso mejora el eco. Denme 2 minutos, por favor. Listo, espero que esto reduzca un poco el eco. Y si no, puedo pensar en alguna solución más definitiva para la próxima sesión. Me cuentan. Igual voy a tratar de bajar un poco la voz para que sea menos el efecto del eco. Muy bien. Entonces, estábamos en instalar y activar paquetes. Listo, entonces cuando ustedes abrieron una sesión de R les aparecían solo algunos paquetes activos, solo esos están listos para ser utilizados. Por ejemplo, en una nueva sesión no les va a aparecer ggplot activo, entonces va a ser necesario activar esos paquetes. Y la activación es una cosa muy sencilla. Uno podría, por ejemplo, hacer clic aquí y ahí queda el paquete activo. Y fíjense que cuando yo hice clic ahí sobre algún paquete, puede ser cualquier paquete, yo utilicé este que tengo instalado que se llama deskr, les aparece aquí esta función que se llama library deskr. Lo que quiere decir que esta función library es la que me permite activar paquetes. Entonces habría dos maneras de hacerlo, simplemente haciendo clic ahí o utilizar la función library y el nombre del paquete. En el caso de los paquetes que se llaman Tidyverse, yo simplemente puedo hacer library Tidyverse y cuando hago library Tidyverse se me van a activar todos los paquetes que forman parte del Tidyverse, incluido ggplot y los demás que les estaba mostrando aquí en esta página. Todos estos 8 se activan cuando yo escribo library Tidyverse. ¿Listo? Esto es una cosa que hay que hacer cada vez que uno inicia una sesión de R. Es muy común, digamos, a mí me pasa mucho con mis estudiantes que señalen que tienen algún problema con una función que no les deja, que les sale error, y un error, una explicación muy frecuente a esos errores es que la función que están tratando de utilizar es de un paquete que no ha sido activo. Entonces yo lo que recomiendo, no ocurrió en este caso porque este script tenía otro propósito,
Pero yo lo que recomiendo es que el script debería siempre comenzar con la activación de paquetes. Entonces, por ejemplo, este script nuevo que creamos debería comenzar con esta expresión, que es activar tidyverse, que es lo que usualmente vamos a utilizar. Si llegamos a utilizar otro paquete, lo ponemos aquí en estas primeras líneas del script y con eso debería comenzar el script, de manera que uno se asegure que todas las funciones que va a utilizar con posterioridad van a funcionar bien, van a funcionar bien. Muy bien, entonces la instalación de paquetes se hace una vez, la activación de paquetes se hace cada vez que se inicia R y por eso es necesario poner esa función library tidyverse al comienzo de los scripts para asegurarse que funciona, que funciona. Muy bien. Una tercera cosa, y esto puede ser nuevo incluso para las personas que estaban en el curso anterior, y yo creo que es útil, me da un poco de miedo entrar en esta explicación, pero en general yo creo que es útil porque le permite a uno saber dónde está ubicado. Y es la idea del directorio de trabajo. Entonces, ¿qué es el directorio de trabajo? Y ya después de esto vamos a empezar a trabajar con datos para que por favor no se impacienten. Yo sé que ustedes quieren empezar a ver sus gráficas ya y empezar a personalizar sus gráficas, pero todos estos son como bloquecitos necesarios para poder llegar allá y hacer ese trabajo bien hecho. Entonces, ¿qué es el directorio de trabajo? El directorio de trabajo es la carpeta del computador a la que está asociado R, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que esté asociado a R? Pues quiere decir un par de cosas. Quiere decir que cuando yo le dé a R instrucciones de importar datos para que me aparezcan aquí en el espacio de trabajo, R va a tratar de buscar esos datos en esa carpeta. Esa es como una primera idea. Y la segunda idea es que si yo quiero exportar datos o quiero exportar gráficas, ese directorio de trabajo, esa carpeta del computador a la que está asociada a R, es la carpeta en la que se van a guardar esos datos o esas gráficas. Entonces, por eso es que es tan importante saber cuál es el directorio de trabajo, porque es la carpeta en la que uno debería poner los datos con los que va a trabajar y es la carpeta en la que uno debería buscar las cosas que exporta. Y ese directorio de trabajo usualmente no es una carpeta muy amigable en el computador. Si yo, por ejemplo, bueno, yo voy yo lo tengo fijado en una carpeta en particular, pero si ustedes utilizan esta función que se llama getWD, les va a aparecer, a mí me aparece esta carpeta que se llama visualización porque yo lo fijé ahí, pero lo más posible es que a ustedes les aparezcan una de dos carpetas, depende de en qué sistema operativo trabajan. Si trabajan en Windows, lo que les va a aparecer es la carpeta de documentos, ¿cierto? Esa carpeta usualmente tiene otro montón de cosas. Para muchas personas en esa carpeta no todo está organizado en carpetas. Entonces es una carpeta complicada para trabajar porque uno buscar cualquier cosa que uno exporte ahí puede ser difícil y saber qué datos hay ahí para importar a R también puede complicarse. Ese es en el caso de Windows, el directorio de trabajo es la carpeta de documentos. En el caso de Mac, el directorio de trabajo suele ser la carpeta principal del usuario. Entonces, por ejemplo, en mi caso, esa carpeta sería, cuando yo inicio una nueva sesión de R, R queda vinculado a esta carpeta que se llama Sanalet, en mi caso. Y esa carpeta contiene estas otras carpetas y unas cosas que he ido dejando ahí como desorganizadas por fuera de las carpetas. Entonces, nuevamente, no es una carpeta ideal para trabajar con R. Entonces, una cosa que puede ser útil hacer, no es necesario, pero sí es muy útil hacerlo, es también cuando uno inicia una sesión de R, fijar el directorio de trabajo. Fijar el directorio de trabajo. Y entonces, como lo pongo acá, es algo que se recomienda hacer cada vez que se inicia R. Cada vez que se inicia R. Hay una manera muy sencilla de fijar el directorio de trabajo. Hay dos maneras, digamos, dos maneras sencillas. Una manera que me parece más difícil de recordar
pero que a algunas personas les puede funcionar, es hacer clic aquí en Session, luego hacer clic aquí en Set Working Directory y luego ir aquí a Choose Directory. ¿Listo? Entonces otra vez, Session, Set Working Directory y Choose Directory. Y cuando ustedes hacen clic ahí, se les abre una ventana del explorador de archivos de su computador y ahí pueden buscar alguna carpeta en la que quieran fijar el directorio de trabajo. Entonces yo podría seleccionar cualquier carpeta en el computador. ¿Qué es lo importante? Que sea una carpeta que yo conozca y que yo sepa en dónde es que la tengo ubicada y además que sea la carpeta en la que yo he ido ubicando los archivos que voy descargando. ¿Listo? Entonces digamos que lo voy a cambiar solo para el ejemplo, lo voy a poner en esta carpeta que se llama Cursos Virtuales R y ahí lo voy a hacer. Entonces fíjense que cuando yo hago eso, aquí en la consola me aparece esta función que se llama setwd y dentro de la función, entre comillas, está la ruta completa para la carpeta que yo seleccioné. Entonces yo lo que haría, y fue lo que hice cuando puse este ejemplo aquí, sería copiar esta función y ponerla en el script, de manera que la próxima vez que ustedes inicien una nueva sesión de R, abren el script, activan los paquetes y fijan su directorio de trabajo a la carpeta que decidieron utilizar. Voy a volver a hacerlo, pero entonces ahora lo voy a hacer de la segunda manera. Ya lo hicimos a través de los menús. Hay una manera que a mí con el tiempo me parece más fácil, que es utilizar este atajo de teclado. Control, Shift y la tecla H. Y de una vez se les abre la ventanita del explorador de archivos del computador, buscan la carpeta que quieren y le dan clic en Open. Entonces, Control, Shift, H, atajo de teclado para fijar el directorio de trabajo. Y ocurre nuevamente lo mismo en la consola, me aparece la función completa y lo que yo hice fue coger esa función y pegarla aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, después de que ustedes hagan eso, pueden utilizar nuevamente la función getWD para saber cuál es el directorio de trabajo actual y ahí ya me va a decir qué es visualización. ¿Listo? Cuando yo vaya aquí a Files, puedo ver que efectivamente ahora R está vinculado con esa carpeta. Me aparecen los archivos que tengo en esa carpeta aquí, incluido por ejemplo el script que creé que se llama prueba.r. Y aquí arriba en la consola también me aparece la indicación de que R en este momento está vinculado a esa carpeta, Y eso le facilita a uno muchísimo el trabajo porque, por ejemplo, vamos a exportar gráficas y una pregunta que a uno se le puede ocurrir es, bueno, ¿y dónde quedó la gráfica? Si ustedes fijaron el directorio de trabajo, esa gráfica quedó en esa carpeta. Si no lo fijaron, entonces les toca ir a buscar a documentos o a la carpeta principal del usuario en Mac y buscar entre el mundo de archivos que tengan ahí a ver dónde quedó la gráfica. ¿Listo? Esto es algo que no habíamos explicado antes, pero que a mí me parece útil, entre otras cosas, por los ejemplos que ya dije y por un par de cosas que les voy a mostrar enseguida. Veo una pregunta en el chat que es una pregunta fundamental y no la había mencionado cuando hice la explicación de los scripts y es lo siguiente. En el script yo escribo cosas pero no se ejecutan automáticamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para ejecutar una función desde el script en la consola? Hay dos maneras también. Una manera es uno pararse en la línea que quiere ejecutar o seleccionar las líneas que quiere ejecutar, cualquiera de las dos funciona, y hacer clic en Run. En Run para ejecutar el código que tengo en el script, mandarlo a la consola. Fíjense que si yo hago clic en Run en este momento, bajan las dos funciones y se ejecutan en la consola. Esa, digamos, es una manera. La otra manera, que resulta siendo también más útil en general y que si ustedes se la aprenden, funciona muy bien. Aquí les voy a poner el atajo, es utilizar control más enter. Entonces, si yo me paro aquí en getWD en esa línea y oprimo en el teclado control enter,
o Command Enter para los que están en Mac, se ejecuta la función. Y de la misma manera, si selecciono varias líneas y oprimo Control Enter o Command Enter, se ejecutan las funciones. ¿Listo? Esa era una cosa clave que había olvidado mencionar, pero que es bien importante. Otra cosa que olvidé mencionar, pero que ya he visto que Fernando lo ha mencionado ahí un par de veces, es una recomendación para todos, y es que la mejor manera de formular sus preguntas para nosotros, pero también para todos sus compañeros, es que lo hagan en el botón de preguntas y respuestas. Y la ventaja del botón de preguntas y respuestas es lo siguiente, es que todas las personas pueden ver la pregunta y todas las personas pueden ver la respuesta. Cuando nos formulan las preguntas en el chat, en muchas ocasiones la pregunta va dirigida solamente a los panelistas, de manera que las otras personas se pierden la pregunta, y a veces ahí respondemos, pero esas respuestas quedan un poco fuera de contexto, porque no necesariamente quedan debajo de la pregunta, y a veces ni siquiera se sabe la pregunta porque la pregunta fue dirigida a los panelistas. Entonces les pido el favor que tratemos de mantener esa buena práctica de formular las preguntas en el botón de preguntas y respuestas, que es la manera más democrática, digamos, de asegurarnos que todos vemos la pregunta y que todos entendemos la respuesta. Listo. Entonces ya con nuestro directorio de trabajo fijado, podemos empezar a trabajar. Entonces, si ustedes fijaron adecuadamente el directorio de trabajo, lo que yo les recomiendo es que se aseguren que este archivo que yo les mandé, que se llama saber112019.csv, se encuentre en ese directorio de trabajo. Les debería aparecer algo como esto, la carpeta que está aquí, y aquí ese archivo que se llama saber112019. Esa es una recomendación, digamos, no tiene que ser así, pero es una muy buena práctica que fijen el directorio de trabajo y que en el directorio de trabajo queden los datos que vamos a trabajar. Vamos a importar estos datos a R. Yo ya los tengo importados, pero voy a volver a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo lo hago. Y hay dos maneras. Casi como todo, fíjense que en todo hemos hecho dos maneras, una manera un poco más manual y otra manera con código o con atajos. Entonces la manera más manual, que funciona bastante bien, es utilizar este botón de aquí arriba que se llama Import Dataset. Esta es otra virtud de RStudio, esto no es posible en R. En R la única manera de importar datos, en R normal, digamos, en esa consola que les mostré al principio, sería principalmente escribiendo código. En RStudio tenemos esta ventaja de poder utilizar este botón, entonces ahí ustedes hacen clic en Import Dataset. Nótenlo, no creo que trabajemos mucho con esto, pero noten que desde aquí uno podría importar a R casi cualquier tipo de datos. Uno podría importar datos que provengan de Stata, de SAS, de SPSS, que es posible que algunos de ustedes conozcan alguno de estos software estadísticos. Podría importar datos de Excel. Y ojo, los datos de Excel aquí son esos datos que están terminados en XLS o en XLSX, o sea, tiene que ser un archivo propiamente de Excel. Este archivo que yo les mandé, aunque pareciera que fuera de Excel, no es un archivo de Excel, porque la extensión del archivo es .csv. Eso quiere decir que es un archivo de texto delimitado por comas, que yo podría abrir en Excel, pero que no es propiamente un archivo de Excel. Y por último, lo más común en análisis de datos, y es posiblemente lo que ustedes ya han encontrado en su ejercicio profesional, es importar archivos de texto. Estos archivos de texto, lo más común es que estén delimitados por comas, por eso se llaman comma separated values, pero pueden tener otros delimitadores. La delimitación puede ser un punto y coma, puede ser un espacio, puede ser algún otro símbolo. ¿Listo? Solo para que lo noten. Este de Saber 11 está delimitado por comas. Está delimitado por comas. Para importar archivos de texto, ustedes ven dos opciones. La que yo personalmente prefiero es la segunda opción. Y luego podemos discutir las razones por las que yo prefiero esta, pero podrían utilizar cualquiera de las dos. Yo les recomiendo que utilicen esta, y las funciones que yo tengo en el script son de este, que es del paquete que se llama readr, que es
uno de los paquetes de Tidyverse. Uno de los paquetes de Tidyverse es este que está acá, que tiene distintas funciones para importar datos. Entonces yo les recomiendo que seleccionen la segunda opción, From Text, Read Add, y entonces se les abre esta ventanita y aquí ustedes le dan Browse y buscan el archivo. Si fijaron el directorio de trabajo y ya tienen el archivo ahí, pues les va a aparecer ahí, Saber 11-2019. Le dan Open y él trata de hacer una previsualización de los datos. Mi computador anda lento por estos días, entonces se va a demorar un poquito más. Es posible que a ustedes les cargue más rápido. Pero el caso es que cuando esto termine les va a aparecer aquí una previsualización y van a saber que lo está entendiendo bien si les aparecen columnas claramente distinguidas, como ya me aparecieron a mí. Ahí están las columnas con los nombres de las variables que contiene esta base de datos, lo que sugiere que ya quedó bien reconocido. Si el delimitador no fuera comas, como en este caso, sino que fuera algún otro delimitador, es cuestión simplemente de cambiar aquí el delimitador en estas opciones de aquí abajo. Ahí pueden seleccionar semicolon, que es punto y coma, tab, que es como este espacio largo que existe en los computadores, un espacio sencillo, white space, o si hubiera otro símbolo, como a veces hay una línea vertical, bueno, a veces hay otros símbolos, pueden seleccionar aquí other, y ahí les pregunta cuál es el símbolo, de manera que uno puede importar cualquier tipo de datos, ¿no? Digamos, ya vimos las otras opciones, pero tratándose de datos de texto se puede importar cualquier archivo de texto delimitado por cualquier símbolo. El nuestro está en comas, que es lo más frecuente, entonces podemos importarlo así sin más. Entonces si ustedes hacen clic ahí en import, se va a importar y yo no lo voy a hacer porque se me va a demorar y les debe aparecer aquí este objeto, saber 11 al piso 2019. ¿Listo? Saben que está bien porque les aparece así tal cual y les dice que son 1000 observaciones y 82 variables. ¿Listo? Entonces, esa es la primera manera de importar manualmente, yendo aquí a Import Dataset y luego From Text Read y ahí buscar el archivo, asegurarse que lo reconozca bien y hacer clic en Import. A mí la que más me gusta es escribir el código. Y la razón por la que más me gusta es porque me queda el código y la siguiente vez que yo abra este script, corro el script y no tengo que preocuparme por hacer nada manualmente, sino que ya me quedó automatizado ahí el proceso. Entonces, cuando ustedes ejecutaron la función, cuando le dieron clic allá en Import, les apareció un código parecido a este. Entonces, simplemente podrían copiar y pegar el código en el script y ya. Eso funciona, digamos, una buena práctica podría ser, la primera vez que voy a importar unos datos, lo hago manualmente, se me genera el código, copio el código en el script y no lo vuelvo a hacer más manualmente. Eso a mí me suele funcionar. Pero también si yo tengo todo bien organizado, si tengo pues, mi directorio de trabajo adecuadamente fijado y ahí puse los datos que voy a utilizar, yo simplemente podría escribir esta función directamente y eso me va a importar los datos. Un par de tips ahí rápidos, como de bonus, que no lo había preparado, pero que suelen ser útiles. Entonces yo puedo empezar a escribir la función. Fíjense que cuando voy escribiendo la función me aparece una lista de las posibles funciones. Yo voy a utilizar esta que se llama read-al-piso CSV, que es del paquete readr. Entonces le doy enter y abro comillas. Y después de que abro comillas, si ustedes oprimen la tecla Tab, que es esa tecla de tabulación que suele estar arriba de dos teclas arriba del Shift, esa es una manera de buscarla. La otra manera es buscar la tecla que usualmente está en la tercera posición en la primera columna del teclado. Es una flechita, dice Tab a veces simplemente es una flechita. Bueno, esa es la tecla Tab. Ustedes oprimen la tecla Tab y les aparece un listado de los archivos que están en su espacio de trabajo. Como ya fijamos el directorio de trabajo y ya tenemos todo bien organizado, pusimos los datos ahí. Entonces,
podemos buscar nuestro archivo que se llama Saber11 y lo ponemos y ahí tenemos la función. Fíjense que si uno tiene todo bien organizado, RStudio le facilita a uno mucho el trabajo porque escribir código se vuelve una cosa relativamente sencilla. Y después de que tenga el código escrito, control enter y sale. ¿Listo? Vi un comentario sobre el cloud. En el cloud no es necesario preocuparse por fijar el espacio de trabajo. Digamos, voy a abrir este proyecto, esto va a tardar un poquito, pero en el cloud no es necesario preocuparse por fijar el directorio de trabajo porque lo que esté en la, digamos, él entiende que todo lo que esté en la nube es el directorio de trabajo. ¿Qué es lo que es importante en el cloud? Saber cómo se suben archivos a la nube para poder trabajarlos desde RStudio Cloud. Entonces voy a dejar esto aquí cargando, se demora un poquito y ahorita vuelvo para mostrarles cómo se suben archivos a la nube para que queden en ese espacio de trabajo que es la nube, en ese directorio de trabajo que es la nube y ya puedan trabajarlo sin problema. Entonces, si no he vuelto en un par de minutos, me recuerdan volver para poder, para poder hacerlo. Esta primera cargada se demora un poquito, pero creo que en un par de minutos podemos volver. Listo, entonces tenemos nuestros datos aquí de Saber11, eso es lo que más vamos a utilizar por lo menos hoy en lo que queda de la clase, pero quería mostrarles otra manera de importar datos que suele ser muy útil y es importar datos directamente desde una página web. Entonces, aquí estoy importando los datos del COVID, esta base de datos contiene todos los datos de casos positivos de COVID. Eh, Aquí lo tengo. Ah, bueno, miren, ahí ya abrió esto. Entonces, la manera como uno sube archivos aquí al espacio de trabajo es haciendo clic aquí en Upload. Si ustedes hacen clic ahí en Upload, ahí pueden buscar un archivo en su computadora y lo suben. Entonces, por ejemplo, si quisieran subir este archivo de Saber11 o este script en el que estamos trabajando, lo buscan. Yo lo tengo por aquí. Y ahí se les va a cargar. Y ya después de que lo tengan ahí, ya pueden seguir el script tal y como lo tenemos. Tal y como lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos los casos positivos del COVID. Esto es datos.gov.co, pues que es una muy buena plataforma para acceder a datos del gobierno en sus distintos niveles. Ahí pueden explorarlos, digamos, igual los vamos a explorar en R. Lo que quiero mostrarles es cuál es el link que se debería utilizar en esta y en cualquier base de datos que quieran importar directamente desde datos.gov. Ustedes van aquí al botoncito que diga exportar, a veces aparece así y aparecen estos botones aquí y ahí dice exportar, a veces aparece de otra manera. En cualquier caso, lo que hay que buscar es ese botón que se llama exportar y ahí hay una opción que dice descargar y en esa opción yo escojo siempre el primero, que es un archivo separado por comas. Si yo le diera clic ahí, él me va a empezar a descargar el archivo separado por comas a mi computador. No quiero eso porque quiero bajarlo directamente de internet, entonces lo que hago es hacer clic derecho y ahí hay una opción, va a variar la opción, depende de qué buscador tengan, pero en el caso de Google Chrome, la opción es copiar la dirección del vínculo y habría que buscar en los otros buscadores cuál es la opción que les permite copiar la dirección del vínculo, ¿listo? Copian la dirección del vínculo y lo que eso hace es copiar la página web desde la que se hace la descarga, que es esta página que yo cargué acá, ¿listo? Fíjense que estoy usando la misma función, read-al-piso CSV. Aquí le estoy diciendo un archivo en mi computador y aquí le estoy diciendo un archivo que puede bajar de internet. Si ustedes corren eso, yo no lo voy a hacer porque ya lo hice y si lo hiciera con Zoom abierto al mismo tiempo se me va a demorar un montón de tiempo en descargar. Pero ustedes pueden simplemente correr esta función, Command Enter o hacer clic en Run y lo que va a hacer es redecir a internet y descargar los datos directamente desde la página de datos.gov.co.
y saben que va a quedar bien si tienen este número de observaciones. Quizás les aparezcan algo así como 10.000 más porque ya estén actualizados los casos del día de hoy. No estoy seguro, yo hice esto como a las 4:30 o 5, entonces les debería aparecer un número parecido a este y 21 variables. Y 21 variables. Entonces ahí hay otra manera de importar datos distinta a decirle un archivo en el computador. Y esta manera es particularmente útil cuando uno tiene datos que se actualizan con mucha frecuencia. Por ejemplo, como los datos del COVID, hay una actualización diaria. Entonces yo podría descargarlo en mi computador y luego subirlo de la otra manera. Eso resulta ineficiente cuando yo puedo descargar la última versión de los datos eh, directamente desde la fuente original. Desde la fuente original. Entonces, si todo va bien, o más o menos bien, deberían tener estos dos objetos aquí en el espacio de trabajo, que son estas dos bases de datos. Muy bien. Aquí yo tenía la intención de explorar un poco los datos. No lo voy a hacer porque quisiera hacer una introducción a las gráficas, porque finalmente este es un curso de visualización. Yo les pido que jueguen con estas funciones. Y luego miramos, retomamos esta idea de explorar en la próxima clase, pero exploren y traten de ver qué es lo que está haciendo cada una de esas funciones sobre los conjuntos de datos, igual que estas cuatro de acá, y les prometo que en todo caso en la próxima clase retomamos esas funciones para explorar numéricamente las variables. Me voy a saltar a esta sección de introducción a ggplot para empezar, o sea, me voy a saltar esta sesión de explorar los datos, esta sección de explorar los datos, y voy a ir a esta de introducción a ggplot para comenzar con las gráficas para que desde la próxima clase podamos continuar desde allí. Entonces, bien, esto yo lo mencioné en la sesión informativa, pero lo reitero porque hay muchas personas que no estuvieron en esa sesión y la idea es básicamente la siguiente. En R hay muchas maneras de hacer gráficas. Base R, que es como estos paquetes que vienen instalados con cualquier descarga de R, tiene algunas funciones que permiten hacer unas gráficas que cumplen el propósito, digamos, son gráficas que me permiten ver la distribución o la correlación entre las variables digamos, se pueden personalizar en cierta medida. Entonces, digamos, cumplen la tarea para explorar una base de datos y para mostrar algunas gráficas que me describan los datos, pues sirven, digamos, lo hacen bien, lo hacen bien. Sin embargo, hay personas que han decidido crear paquetes que hacen gráficas de mejor calidad, ¿cierto? Que hacen gráficas que, por ejemplo, son mejores para imprimir en gran formato o mejores para incorporar en páginas web o que son mucho más personalizables que las gráficas de base R. Entonces ahí hay un paquete que yo he explorado muy poco, pero que se llama algo así como Larix, que fueron tal vez los primeros que empezaron a hacer cosas distintas a lo de base R para hacer visualización de datos. Y estas personas que crearon RStudio y que crearon todo ese conjunto de paquetes de Tidyverse, crearon ggplot, que también, digamos, es un paquete que buscaba mejorar y hacer tal vez más personalizables y mejorar la calidad de las gráficas que producía tradicionalmente R. ¿Listo? Y yo creo, esto es digamos una opinión personal, pero respaldada ahí con algunos datos que hoy por hoy el paquete más utilizado para hacer gráficas en R es ggplot, porque tiene esas ventajas, produce gráficas de mejor calidad y son gráficas que se pueden personalizar al mínimo detalle y son gráficas muy versátiles, digamos, son gráficas que le permiten a uno comunicar cualquier tipo de información que uno quiera comunicar y comunicar la relación entre dos o más variables de una muy buena manera. Y ustedes ya, me imagino, han estado explorando la galería de gráficas de R y la mayoría de las gráficas que aparecen ahí son gráficas de ggplot y ya han visto un poco el potencial
de ese paquete para hacer las gráficas. De hecho, vamos a ver si esto que cargué hace un rato cargó, esa página dejó de existir, pero bueno, Grantastic era una página que permitía ver los paquetes que estaban disponibles en R. Y lo más chévere, por lo que yo solía utilizarla, es que generaba rankings de los paquetes más descargados de los paquetes más descargados de R. Y un paquete que siempre está de primeras o de segundas si acaso, pero usualmente de primeras es ggplot, porque es un paquete que está siendo muy utilizado para hacer gráficas de todo tipo en R. Entonces, por eso es que ese paquete es el énfasis de esta clase y pues se van a dar cuenta de la versatilidad de las funciones de ese paquete para hacer y personalizar gráficas. ¿Listo? Entonces, eso es ggplot y bueno, ahí tienen el libro y tienen las otras cosas que pueden ir explorando y al final de la clase les muestro otra cosa que es útil ir explorando. Una cosa que es clave con ggplot es entender cómo funciona. Puede parecer complicado, pero después de que uno coja las cosas básicas, uno ya va más o menos poder defenderse. ggplot quiere decir Grammar of Graphics, y eso lo que quiere decir es que para hacer gráficas uno lo que sigue es como una gramática, una manera de escribir el código. Una manera de escribir el código. Y una idea clave de esa gramática, digamos, es que la ggplot hace las gráficas por capas, ¿Eso qué quiere decir? Que yo comienzo con una capa básica que va a contener el plano cartesiano y le voy a indicar cuáles son los datos que quiero hacer. Y si quiero ir agregando cosas a ese plano cartesiano, entonces simplemente voy agregando capas. Entonces la primera capa va a ser el plano cartesiano, la siguiente capa muy seguramente va a ser el objeto como tal que yo quiero graficar, que puede ser un diagrama de barras, un histograma o un diagrama de dispersión, bueno, lo que uno se imagine, un diagrama de líneas. Y luego uno puede ir agregando cositas para ponerle más información a la gráfica o para modificar los atributos de la gráfica. Esa es la idea de ggplot, que uno va haciendo la gráfica por capas. Una manera de entenderlo es, yo no he mirado cuál es, digamos, el rango etario de los participantes del curso, pero estoy seguro que varios de ustedes recordarán que en una época la manera de hacer exposiciones en el colegio o en las universidades era con acetatos y había un proyector de acetatos que iba de salón a salón. Yo sé eso, yo no soy tan viejo, pero yo alcancé a vivir esas cosas. Y entonces ggplot, esa idea de las capas de ggplot sería algo parecido a trabajar con acetatos. Entonces uno, digamos, tendría una primera hoja que no sería un acetato, sería por ejemplo una hoja milimetrada donde uno pondría el plano cartesiano, esa sería la primera capa en ggplot, esa hoja de papel milimetrado, y luego sobre esa hoja de papel milimetrado empezaría a poner acetatos. Entonces el primer acetato sería el objeto que quiero hacer, un diagrama de líneas, digamos, ¿cierto? Ya tengo el plano cartesiano, tengo marcados los ejes, tengo marcados los valores que van a ir en los ejes, y encima de eso pongo un acetato que ya contiene la línea que describe la tendencia de mi variable. Y digamos que luego quiero agregar una línea vertical en algún día en particular en esa serie de tiempo, entonces agrego otro acetato que tiene esa línea vertical. Y lo que se me va proyectando en la pared en la que esté proyectando va a ser la gráfica completa, digamos. Lo que se proyecta es el plano cartesiano de fondo, la tendencia, la línea, pues digamos con la serie de tiempo, la línea vertical en un día en particular que quiero señalar. Y si luego quiero ponerle títulos, por ejemplo, o quiero cambiar los títulos de los ejes, entonces pongo otro acetato encima que contiene el título y las etiquetas de los ejes. Y si luego quiero agregar otra cosa, un texto sobre la gráfica, lo que sea, entonces agrego otro acetato agregando esa cosa que quiero agregar, ese texto o lo que sea que quiero agregar. Así es que funciona ggplot. Entonces, van a ver que con el transcurso de las sesiones van a empezar a haber preguntas, profe, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo le agrego esto? ¿Y mi respuesta
la mayoría de las veces va a ser, eso se hace agregando una nueva capa a ggplot. Esa va a ser la respuesta más común. Entonces esa es como la manera como funciona en términos generales ggplot. Entonces empecemos a ver cómo es que esa idea del acetato se representa en el código y en RStudio como tal. Entonces la primera capa siempre se va a llamar así, ggplot. Y aquí algo que suele generar por lo menos preguntas, no sé si confusiones, es por qué no utilizo ggplot2 acá. Y la razón, digamos, es, pues mi explicación es sencilla, yo no sé la razón profunda de eso, pero ggplot2 es el nombre del paquete y ese paquete tiene una función que es ggplot, que es la que me permite hacer gráficos, ¿cierto? Entonces, si bien el paquete se llama ggplot2, la función que utilizo para empezar a construir mi gráfica se llama ggplot, ¿listo? Si ustedes utilizan aquí ggplot2, les va a aparecer un error, ¿listo? Entonces, la primera capa siempre va a ser esta capa que se llama ggplot. Esa capa siempre comienza con un paréntesis y cierra con otro paréntesis. Fíjense que RStudio me señala cuál es el que cierra, digamos, este paréntesis, cuál es el que está cerrando. Entonces ahí podemos ver que efectivamente está bien cerrada, digamos, la primera capa. Y esa capa usualmente tiene dos argumentos importantes. El primer argumento son los datos que voy a utilizar para hacer la gráfica. En este ejemplo, los datos que voy a utilizar para hacer la gráfica es esta base de datos que tengo acá, que se llama Saber 11 2019. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento es este que se llama mapping. Y en mapping lo que les estoy diciendo es cuál es o son las variables que quiero graficar. En este caso quiero graficar estas dos variables, entonces indico cuál va en el eje X, cuál va en el eje Y. ¿Listo? Esas variables siempre van dentro de este argumento que se llama AES. AES se refiere, digamos, a características estéticas de la gráfica y la característica estética principal de una gráfica es las variables que quiero graficar. Entonces, por eso lo tengo que poner dentro de AES y luego vamos a ver otros ejemplos en los que utilizamos AES también. Si yo corro esta capa solamente, pues lo que vamos a encontrar es la primera capa que yo les mencionaba. Mi computador se va a demorar un poquito, pero ya va a aparecer. Ahí está. La primera capa es el plano cartesiano, me marca los ejes, me dice cuál variable va en cada eje y me pone los valores que posiblemente van a estar incluidos en los ejes. ¿Listo? Ahí tenemos la primera capa y lo que haríamos enseguida es empezar a llenar ese plano cartesiano de información. Entonces, esa es la primera capa. En la capa siguiente, lo más usual y lo más recomendable es indicar el tipo de gráfico que quiero hacer. En este caso, yo quiero ver la relación entre estas dos variables. Les cuento rápidamente sobre estos datos. Estos datos son una muestra de 1000 estudiantes del total de 549.000 estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 en el segundo semestre del 2019, entonces son como en total 549.000 o algo así estudiantes. El ICFES tiene a disposición del público la base de datos completa. Yo la descargué y lo que hice fue sacar una muestra de 1000 estudiantes para poder trabajar aquí los ejemplos. Prefiero utilizar esta más pequeña porque utilizar la más grande haría que fuera todo más lento, teniendo zoom al tiempo. Algo parecido nos va a pasar con esta. Cuando intentemos hacer una gráfica con esta, en particular cuando yo intente con el zoom activo, se va a demorar muchísimo. Entonces vamos a utilizar principalmente esta y en algunos casos vamos a hacer ejemplos con los datos de casos activos de COVID. ¿Por qué uso estas bases de datos? Digamos, podría utilizar otras bases de datos y eventualmente vamos a incluir otro par, pero digamos, la razón principal por las que incluyo estas bases de datos es porque tienen distintos tipos de variables que me permiten jugar con distintos tipos de gráficas. Digamos, en todas mis clases utilizo Saber 11,
porque es una base de datos que conozco bien, pero me parece además que es una base de datos muy rica para poner distintos ejemplos, y además es una base de datos con la que la mayoría de personas nos podemos familiarizar. Digamos, no hay que tener un conocimiento experto para entender las variables y sus categorías, etcétera. Entonces, por eso utilizo estas bases de datos. Eventualmente utilizaremos alguna otra. Muy bien, ahí vamos, hasta ahí vamos con la primera capa. Entonces, en la siguiente capa yo indicaría el tipo de gráfico, y como les decía, en este caso quiero ver la relación entre estas dos variables, y ahí si ven, ahí me desvié y no concreté lo que les iba a decir. Entonces, les hablé de los datos y ahora las variables en particular. Entonces, son todos los estudiantes, y hay mucha información de las familias y de los estudiantes, así como información de los colegios, además de los puntajes en la prueba saber. Están los puntajes por materia y está el puntaje global, que es una suma ponderada de los otros puntajes. Este par de variables en particular contienen Y, es el puntaje global, que es esta suma ponderada que les digo de los otros puntajes, y tu índice individual es un índice de nivel socioeconómico que el ICFES calcula con base en muchas preguntas que hace sobre condiciones socioeconómicas del hogar. Voy a dar un paso atrás porque sé que tenemos asistentes de otros países que no son Colombia, para que todos quedemos en contexto. Entonces, la prueba Saber 11 es una prueba que hace el ICFES, que es una institución nacional, a todos los estudiantes que se gradúan del bachillerato. Aquí en Colombia tenemos hasta grado 11, y cuando los estudiantes están terminando grado 11 les hace esta prueba, digamos, de conocimiento en las distintas materias, y es una prueba muy importante porque para entrar a la educación superior, es decir, para entrar a una universidad a hacer estudios profesionales, es necesario tener ese puntaje, digamos, y suele ser un puntaje que las universidades consideran para el proceso de admisión, Entonces, por eso hay tantos estudiantes. Todos los estudiantes que están terminando el bachillerato tienen que tomar la prueba, y por eso yo les decía que la base de datos principal tiene algo así como 550.000 estudiantes. La prueba se hace 2 veces al año. Nosotros nos enfocamos la que tenemos acá es la del segundo semestre, que es donde la presentan el grueso de estudiantes. En el primer semestre usualmente la presentan alrededor de 50.000 estudiantes. Listo. Esa era la explicación de la base de datos. Ya está la explicación de las dos variables. Listo. Entonces eso es lo que yo quiero graficar, y entonces en este caso quiero hacer un diagrama de dispersión, o un dispersograma, como también le dicen algunas personas, entre esas dos variables. Lo que quiero es explorar si hay alguna relación entre el nivel socioeconómico individual de cada estudiante y el puntaje que obtuvieron en la prueba. Entonces, la manera como yo agrego capas adicionales en ggplot es con el signo más. Al final de la primera capa pongo un signo más, y ahí enseguida, o en una línea y abajo de esto, puedo agregar las otras capas. En este caso en particular estoy utilizando esta capa que se llama GeoPoint, y GeoPoint es la capa que me permite hacer el dispersograma. ¿Por qué se llama Geom? Un poco la idea detrás de esto, como yo la entiendo, es que lo que va en esta capa es un objeto geométrico que yo quiero graficar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un diagrama de líneas para explorar la tendencia de una variable en el tiempo, por ejemplo, utilizaría una capa que se llama GeoMline, perdón, porque en ese caso el objeto geométrico que quiero graficar es una línea. En este caso el diagrama de dispersión usualmente lo que tiene es puntos, o es como tradicionalmente se hace, entonces por eso utilizo GeoPoint. En el siguiente ejemplo que vamos a ver es un diagrama de barras, entonces en ese caso el objeto geométrico se llama GeoBar. No se afanen mucho por esto, digamos, yo conozco esas cosas porque llevo mucho tiempo
pues tampoco tanto tiempo, como les decía, llevo como en la sesión informativa, llevo algo así como 3 años y medio trabajando con R. Pero es algo que uno va aprendiendo y en todo caso en un momento les muestro una fuente de información que le permite a uno tener el panorama completo de cuáles son los objetos geométricos que hay en ggplot. Eso se los muestro sin problema al final de la sesión. Y lo que vamos a hacer en las siguientes 2 clases es ir explorando los distintos objetos geométricos que nos permiten hacer por lo menos las gráficas más básicas que utilizamos en análisis de datos. Hoy quiero mostrarles es una gráfica completa y vamos a ir desmenuzando esto en las siguientes sesiones. ¿Listo? Entonces por ahora sepan que para hacer un diagrama de dispersión hay que utilizar este objeto geométrico que se llama geoPoint. Y entonces si corro ahora la función completa, ya agregué un acetato más, agregué una capa más y esa capa lo que contiene es un objeto geométrico que son los puntos y me genera aquí el diagrama de dispersión. Me genera aquí el diagrama de dispersión. Entonces ahí vamos, digamos, en el segundo acetato, en la segunda capa. Aquí hay otro ejemplo, hay otra variable ahí en esa base de datos que se llama cole naturaleza. Esa variable simplemente me identifica si el colegio es oficial, es decir, público, o no oficial, es decir, privado. Y entonces fíjense que estoy utilizando 2 capas, hasta ahora seguimos en el caso sencillo. La primera capa, la estructura inicial es igual, estoy diciendo cuáles son los datos que quiero graficar y en segundo lugar estoy diciéndole cuál es la variable que quiero graficar. En el caso de un diagrama de barras yo solo quiero graficar una variable. Hay posibilidades de querer ver la relación entre 2 variables en un diagrama de barras y la vamos a explorar en posiblemente la próxima sesión. Y listo, esa es mi primera capa y luego agrego una capa adicional, le pongo el más al final de la primera capa para que él sepa que eso sigue. Siempre tiene que estar el más en la misma línea de la primera capa. Si yo no pongo el más en la misma línea de la primera capa, me va a generar un error o me va a crear solo el plano cartesiano, para que lo tengan en cuenta. El más siempre tiene que ir en la misma línea en la que termina la primera capa, como en este caso o como lo hicimos en este caso. Y estoy agregando un objeto geométrico adicional que es un diagrama de barras, que en este caso, como les decía, es geombar. Ejecuto esa función y entonces aquí me aparece mi diagrama de barras. Ahí está. Entonces, pues esta gráfica lo que me está mostrando es que la mayoría de estudiantes que están en esta muestra de 1000 estudiantes, y esto digamos es verdad para todos los datos, para todos los estudiantes, digamos para la población de estudiantes que presentó la prueba en el segundo semestre del 2019, la mayoría pertenecen a colegios oficiales, digamos un poco a un número cercano como entre 750 y 800. Entonces ahí ya hicimos un par de gráficas sencillas y entonces como pasaría en el ejemplo de los acetatos, si yo quiero modificar alguna característica de los objetos geométricos que estoy agregando, esa característica, por ejemplo el color o el tipo de forma que utilice o el relleno del diagrama de barras, esas características las debería modificar en la capa que me crea el objeto geométrico. Entonces, por ejemplo aquí, yo estoy creando los puntos con esta capa que se llama geoPoint. Si yo quiero modificar alguna característica de los puntos, debería hacerlo en esa capa. Si quisiera modificar el color, por ejemplo, o cambiar la silueta, o poner unos puntos más grandes, lo que sea que yo quiera modificar, como regla general lo debería hacer dentro de geoPoint. Lo mismo acá, si yo quiero modificar el relleno de estas barras o la línea que me delimita estas barras, como las estoy creando con esta capa que se llama GeoBar, esas modificaciones las debería hacer dentro de cada una de esas capas. Y eso justamente es lo que estoy haciendo en la siguiente función. Aquí estoy haciendo un cambio sencillo y es el relleno perdón, el color de los puntos, ya no quiero que sea negro como los dibuja ggplot por defecto,
sino que quiero que sea rojo. Entonces simplemente dentro de la capa que me crea los puntos le digo, mire, quiero que el color de ese objeto geométrico que usted tiene ahí sea rojo, sea rojo. Y entonces él me hace la misma gráfica, pero como le dije ahora que los puntos debían ser rojos, él efectivamente me pone aquí los puntos de color rojo, de color rojo. ¿Listo? Y lo mismo podría hacer con el diagrama de barras, se me olvidó incluirlo ahí, pero ustedes lo pueden... Ah, no, aquí lo tengo, sí. Eh, Puse otra información antes, pero vamos a invertir el orden. Ustedes lo pueden hacer copiando y pegando ahí en su script. No, no he cambiado nada, no he agregado nada distinto a lo que, lo que ya había. Aquí lo que quiero cambiar es el relleno de las barras y quiero que sea este verde oscuro. Entonces corro esta función y entonces ahora las capas no van a ser gris como por defecto las dibuja ggplot, sino que son verde oscuro, verde oscuro. Y ahí tenemos nuestro primer par de gráficas. Voy a bajar esto y al final de la sesión en 5 minutos hablo un poco más de esto. En todo caso a estas cosas vamos a volver. Recuerden que esta es una introducción a ggplot y luego vamos a empezar a desmenuzarlo. Entonces, como la idea de ggplot es que funciona con capas, cualquier cosa adicional que yo quiera agregar lo tengo que solucionar agregando nuevas capas. Por ejemplo, una capa que va a ser muy común y necesaria utilizar es esta capa que se llama Labs para ponerle títulos y ponerle, por ejemplo, cambiar el nombre de los ejes o ponerle un subtítulo o ponerle un caption a la gráfica o en lo que uno necesite modificar como en términos de títulos y subtítulos de la gráfica. Labs es por labels, entonces es como las etiquetas de la gráfica, lo que estoy modificando en esta capa. Entonces fíjense que en donde termina la última capa que había hecho, agrego el signo más para indicar que hay otra capa más y luego entonces pongo la capa Labs. Y la capa Labs simplemente estoy agregando tres cosas. El título, y entre comillas pongo cuál es el título que quiero que tenga la gráfica. El título o la etiqueta del eje X, índice de nivel socioeconómico, y el título o la etiqueta del eje Y, puntaje total. ¿Listo? Entonces, para volver al ejemplo de los acetatos, aquí es como si estuviera agregando un acetato más sobre lo anterior, en el que estoy simplemente escribiendo los títulos de esta gráfica y de los dos ejes. Lo corremos y entonces ahora tenemos el diagrama de dispersión con los puntos en rojo y un título y las etiquetas del eje X, la etiqueta del eje X y la etiqueta del eje Y. ¿Listo? Una última cosa que quería mostrarles hoy para que vean un poco el potencial y, insisto, vamos a ir desmenuzando esto y vamos a utilizar distintos tipos de gráficas. Aquí quería mostrarles simplemente cómo funciona ggplot. Pero la última cosa que quería mostrarles es, digamos, puede ser que a alguien no le guste este fondo gris, estas líneas blancas, de pronto haya algo en la letra que no le guste, que quiera cambiar el aspecto general de la gráfica. Hay una manera sencilla de hacerlo, que es la que les voy a mostrar luego en alguna sesión, por allá en la semana 4, 3 o 4, les voy a mostrar cómo se puede cambiar cada uno de estos aspectos de la gráfica, ¿cierto? Si yo quiero solo cambiar este gris por azul, lo puedo hacer y les voy a mostrar cómo se hace, o si quiero cambiar esta letra por otro tipo de letra, se puede hacer, o si le quiero poner negrilla, bueno, cualquier aspecto de la gráfica se puede modificar. Acá les voy a mostrar una manera muy general de hacerlo y es cambiarlo, esto que se llama como el tema de la gráfica, el theme o la plantilla de la gráfica. Esta que estamos viendo con gris y con la cuadrícula en el fondo, etcétera, es la plantilla que utiliza ggplot por defecto, pero yo la puedo cambiar y ggplot viene con algunas plantillas prediseñadas. Una de esas es esta que se llama Theme Classic. Entonces fíjense que cómo cambia el aspecto general de la gráfica, como haría cualquier cosa en ggplot, agregando una capa. En este caso estoy agregando una capa que contiene otro theme o otra plantilla que se llama Theme Classic. Miremos cómo sale.
y ya les muestro qué otras plantillas hay. Entonces fíjense que me hace una gráfica más parecida a lo que haría tal vez base R, que es una gráfica mucho más limpia, sin ese fondo como extraño y las líneas de los ejes mucho más marcadas. Entonces esa es una opción, pero hay otras opciones que vienen con ggplot y luego les muestro otras opciones que vienen con otros paquetes que han creado plantillas para hacer gráficas. Si ustedes escriben ahí theme-al piso, les sale una lista de plantillas. Algunas de estas son plantillas, otras son funciones que me permiten modificar las plantillas. Entonces, por ejemplo, esta black and white es una plantilla, clásica es la que acabamos de utilizar, dark también. Esta es una función que me permite saber cuál es la plantilla actual. Pero bueno, ahí pueden explorar, por ejemplo, no sé, utilicemos esta que se llama minimal. Ahí corrí la función y ahí tenemos una gráfica, digamos, mucho más limpia. Ya no tengo tan marcados los ejes, tengo una cuadrícula muy tenue en el fondo y bueno, esa sería una manera de ir personalizando las gráficas. Luego, insisto, vamos a ver cómo se cambia cada componente de la gráfica, pero por ahora creo que esto está bien. La última cosa para que vean el flujo completo es cómo exportar una gráfica. Y en realidad es muy sencillo con RStudio. Estando en una gráfica, si ustedes hacen clic aquí en Export, ustedes pueden guardarla como imagen, guardarla como PDF o copiarla en el clipboard para pegarla en un documento de Word o en un correo o en una presentación, bueno, lo que sea. Digamos que yo voy a decir que la voy a guardar como imagen. Ahí puedo seleccionar el tipo de imagen, si la quiero en PNG o si la quiero en algún otro tipo de imagen, digamos en JPG. Y listo, le doy Save. Fíjense que él automáticamente reconoce que ese es mi directorio de trabajo. Aquí puedo ver, aquí va a estar esa gráfica, por ahí debería estar, o apenas la está guardando, ya creo que la guardo. No me acuerdo fue qué nombre le puse, eso hubiera sido importante. Vamos a buscar aquí la carpeta. Ahí está, la guardó como rplot. Ahí uno le hubiera podido cambiar el nombre, hagámoslo rápidamente. Plots, export, como imagen. Y aquí yo le hubiera podido cambiar el nombre. Digamos que llamémoslo así, dispersión. Ese no es un nombre muy diciente, pero bueno, está bien por ahora. Lo guardamos. Ahí ya va a quedar guardado, ahí está, y lo puedo abrir y ya lo puedo utilizar en una página web, en un reporte, bueno, lo que sea necesario. Ahí quedó nuestra primera gráfica. Nuestra primera gráfica. Bien, a esto podemos volver, solo déjenme mostrarles algo. No, volvemos a esto la próxima semana. Más bien quisiera dejar estos 5 minutos para saber si, Fernando, si me puedes decir si hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero, como alguna cosa que haya quedado pendiente. Sí, Santiago, varias cosas. Primero, con respecto a ggplot, por ejemplo, preguntan si veremos mapas de georreferenciación. Sí, entonces hay una sesión, como les contaba en la sesión informativa, por allá en la semana, creo que 6 o 7, vamos a ver una introducción a cómo hacer mapas con ggplot, mapas sencillos, digamos, no les voy a mostrar cómo hacer georreferenciación ni cómo hacer análisis geoespacial, pero les voy a mostrar algunas herramientas que les permitirá construir algunos mapas y empezar a tener herramientas para hacer cosas un poquito más avanzadas. Ok, otro tema, varias personas parece que no recibieron el script por correo electrónico. Entonces, ¿cómo hacer para que Ok, lo obtengan? listo, pues yo voy a revisar qué pudo haber pasado. Ahí yo tengo que contarles algo que me pasa y es que pues tenemos una lista masiva de correos y
Por ejemplo, tengo un problema identificado y es con los correos de Hotmail. No sé si tenga que ver con eso, pero los correos de Hotmail, cuando los incluyen en una lista masiva, me los rebota a todos porque dice que hay muchos recipientes, entonces luego me toca empezar a mandar correos solo para ese grupo de personas. Y así es que he logrado alcanzarlos algunos. Puede que tenga que ver con eso. Otra posible explicación es que hay un buen número de correos que quedaron mal y me los rebota y yo no tengo manera de saber cuál es el correo correcto. Entonces, les pediría lo siguiente a esas personas. Yo mañana en la mañana mando la grabación de la clase y mando nuevamente el script. Me comprometo a hacerlo mañana en la mañana para poder hacer la prueba que les propongo y es, si mañana al mediodía no han recibido ese correo y tampoco está en su carpeta de correo no deseado, escríbanme un correo de manera que yo pueda identificar qué está pasando con ese correo. Pero entonces denme hasta mañana al mediodía. Si al mediodía, a las 12 horas de Colombia, no han recibido el correo, quiere decir que algo está pasando con su correo o que yo lo tengo mal o que por alguna razón está rechazando. Entonces escríbanme para yo tratar de identificar qué está pasando. Ok, otro tema recurrente es, bueno, la videograbación va a quedar disponible en YouTube como en el curso anterior y también Eh, preguntan, ¿va a haber un aula virtual de aprendizaje como en el curso anterior? Listo, sí, la respuesta a ambas cosas es sí. Eso tarda un tiempo porque necesitaba tener la lista consolidada de estudiantes para poder solicitar la creación y el acceso al aula. Entonces sí, eso están dando, pero eso va a tardar un poquito porque los tiempos, digamos, todo el mundo está creando aulas virtuales, entonces se nos demora un poco la creación, pero yo espero que a más tardar a mediados de la próxima semana eso esté. Si está antes, fabuloso. Si no, pues nos tenemos un poquito de paciencia para utilizar eso como canal de comunicación y canal para compartir archivos, entre otras cosas. Y sobre YouTube, mañana para poder hacerlo rápidamente, no les voy a compartir nada de YouTube, les voy a compartir la grabación de Zoom, pero la voy a subir en YouTube. Lo que quiero definir es, digamos, mejor dicho, no quiero definir, en mi opinión, la mejor manera es hacerlo a través de un canal institucional del Departamento de Matemáticas. Entonces necesito gestionar la apertura de ese canal y espero poder hacerlo pronto también, de pronto mañana mismo, pero para agilizar el tema de compartir esta grabación en particular, mañana voy a mandarla de Zoom y luego la subo a YouTube. Ok, otro tema, varios me preguntaron sobre cómo fue la opción de exportar en la página web. Yo me perdí esa parte, entonces no entendí a qué se refieren. No sé si yo les mostré algo que eh, era importar RStudio Cloud, entonces aquí importé los datos, ¿cierto? Y fue haciendo clic aquí en Upload y seleccionar archivo. Se me está refrescando esto, pero bueno, ahí se importan los datos. Hay una manera parecida para exportar algo que uno tenga en la nube y llevarlo al computador, pero necesito verla para poder hacerlo. Entonces creo que tendríamos que hacerlo. Esto se me está actualizando, no sé por qué, y se va a demorar. Entonces yo los muestro la próxima clase. Cómo algo que tenga en la nube lo pueda exportar. Se puede hacer, yo lo he hecho, pero tengo que ver para recordar. Miremos a ver si aquí lo puedo hacer, ya que salió. Sí, entonces miren, para sacar algo que uno tenga acá, por ejemplo, una gráfica que uno grabe y deje acá, para sacar algo que uno tenga acá, uno tendría que hacer clic en More y Export. Y ahí exporta lo que quiera y ahí lo que está haciendo es llevarla al computador, bajarla de la nube al computador. Ahora, lo cierto es que aquí es seguro, digamos, ahí no lo van a perder. La siguiente vez que entren, les va a aparecer lo que hemos trabajado ahí. Entonces, no sientan como ese afán de descargarlo, a pesar de que se puede. Ok, no, y los demás son personas que no han podido hacer la instalación de Tidyverse. Yo sospecho que es que de alguna manera está cargado y no deja cargar por encima de algo ya cargado. Entonces lo que es recomendado es que salgan de RStudio, vuelvan a entrar, intenten instalar sin haber cargado ningún script a ver si les funciona, pero pueden ser casos individuales que es difícil diagnosticar cada uno. Sí, hay algo que yo he notado en mis clases, es
que si uno tiene una versión de R o una versión de RStudio vieja, a veces hay algún conflicto. Entonces, otra posible solución, aparte de lo que usted le sugirió, Fernando, que también funciona en algunos casos, es asegurarse de tener instalada la última versión de R y de RStudio y ahí volver a instalar Tidyverse y eso ya no debería generar problema. Ok, y una que acaba de aparecer es, para este curso se evaluará a través de talleres, ¿habrá taller evaluativo de esta primera sesión? Sí van a haber talleres. Yo no voy a hacer taller de esta primera sesión por dos razones. Una, creo que no avanzamos lo suficiente como para hacer un taller un poco más sustancioso. Y dos, quisiera esperar a ver si podemos hacer el primer taller directamente en el aula virtual para no tener los inconvenientes que hemos tenido en el curso anterior de que no conocen bien todas sus notas porque las dos primeras notas no quedaron en el aula virtual. Entonces yo quiero esperar, dar chance a ver si para la próxima semana ya tenemos el aula virtual y poner el primer taller un poco más sustancioso y que quede de una vez en el aula virtual. Entonces esta semana no va a haber taller, pero sí van a haber talleres en el resto de sesiones. Ok, yo creo que eso es, Santiago, gracias. Listo, muchas gracias Fernando por su ayuda. Yo sé que estuvo ahí muy activo, tenemos un número importante de inscritos y sé que hay muchas preguntas, entonces muchas gracias por su colaboración activa ahí. Vi una última pregunta en el chat, son 8 sesiones comenzando hoy y si mis cuentas no me fallan terminamos algo así como el 18 de octubre. Todos los martes de 6 a 8. Espero la próxima vez tener más cuidado con el link que les mande para que no tengan inconveniente en la entrada y pues nada, que tengan un buen resto de semana. Muchas gracias por la atención. Eh, pues para mí, para Fernando y para el Departamento de Matemáticas de la Universidad Externado pues es un placer tener tanta acogida en estos cursos y esperamos que sean de su utilidad. Así que buena noche.